Y precisamente para conocer y profundizar sobre los fuertes cuestionamientos que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos al programa nuclear iraní, el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, logró entrevistar en exclusiva al vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Hammer. A esta hora saludamos en los Estados Unidos a Mike Hammer. Él es portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos y ha querido concedernos unos minutos para hablar un poco de la posición de los Estados Unidos frente a la crisis que representa en este momento el programa de enriquecimiento de uranio en Irán. Señor portavoz del Departamento de Estado, muy buenas noches. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Es un gusto siempre estar con ustedes. Bueno, señor Mike Hammer, quiero comenzar preguntándole cuál es en este momento la postura de los Estados Unidos frente a la amenaza que representa Irán, no solamente para esta zona de Asia y de Europa, sino también para América Latina. Bueno, como sabrás, desde un principio la administración del presidente Obama ha intentado extender la mano a Irán y empezamos con una intención de a ver si se podían entrar en unas negociaciones serias para asegurar de que Irán asumiera sus responsabilidades internacionales con respecto a su programa nuclear y que demostrara que es un programa nuclear pacífico. Lamentablemente, la evidencia, lo que se ha visto a través de las organizaciones internacionales, es que Irán sigue intentando desarrollar bombas nucleares y eso no es aceptable para los Estados Unidos ni para la comunidad internacional. Entonces, a raíz de eso, se han impuesto las sanciones más duras, más fuertes que jamás se hayan visto por parte de la comunidad internacional y estamos trabajando con muchísimos países del mundo, con la mayoría, con Europa, con países en Asia, con países en Latinoamérica, para asegurar de que se siga presionando a Irán para que ellos por fin decidan que no es apropiado y que no se debe desarrollar un programa nuclear de bombas, que en vez tienen que asumir, como es debido, las responsabilidades que todos los países tenemos de vivir con el sistema internacional y las normas legales internacionales. Señor Hammer, en este momento la credibilidad de los Estados Unidos está siendo puesta a prueba. En algún momento, cuando sucedió la intervención estadounidense, la intervención militar de Estados Unidos en Irak, se habló también de armamento nuclear, que el entonces presidente de Irak, Saddam Hussein, estaba avanzando hacia un programa nuclear. No se encontraron las armas atómicas nunca. En este momento, Estados Unidos, ¿qué le dice a la comunidad internacional, a la opinión pública internacional? ¿Qué pruebas fehacientes existen para afirmar que efectivamente el programa nuclear iraní no obedece a planes pacíficos, sino que obedece a planes militares? No, desde luego hay evidencia, es lo que se ha visto a través de las organizaciones internacionales. En Viena, la Organización Atómica puso un reporte bastante fuerte e importante que sometió el noviembre pasado del 2011, en el cual muestra que Irán sigue intentando desarrollar un programa nuclear atómico de bombas. Entonces, esto es muy preocupante. No somos nosotros los únicos que tienen esta impresión. Es obvio que el resto del mundo se está preocupado. Ven que esto es un peligro, puede destabilizar la región del Medio Oriente. Obviamente Irán tiene un pasado y sigue apoyando terrorismo alrededor del mundo, como hemos visto incluso en Latinoamérica, en el caso de Argentina. Entonces, esto es sumamente preocupante. Y de hecho, si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no permiten que entren los inspectores de la Agencia Atómica Internacional de las Naciones Unidas para inspectar, para ver qué es lo que están haciendo, si están desarrollando un programa nuclear pacífico? Eso es lo importante. No se han puesto dispuestos a permitir que se examinen. Esto ocurre en muchos otros países, esto es debido, pero Irán se niega a afordar ese tipo de seguridad y de mostrar la transparencia necesaria para asegurarle al mundo que su programa es solo para propósitos pacíficos. El pasado lunes, la Unión Europea se unió a esa medida estadounidense de hacer un embargo a las importaciones petroleras de Irán. Para nuestros televidentes sabrán que el petróleo es prácticamente el primer renglón de la economía de Irán, le representa los mayores ingresos. ¿Este tipo de sanciones son constructivas o no tienen ningún poder de impacto, tal como lo ha afirmado China en las últimas horas, que ha criticado este tipo de sanciones y ha dicho que no son para nada constructivas? ¿Qué dice Estados Unidos de eso?
No, nosotros hemos visto, la mayoría del mundo, y desde luego aplaudimos la acción por la Comunidad Europea y por muchas otras naciones que están poniendo un embargo muy fuerte sobre la industria petroquímica, petrolera de Irán y de cualquier asociación que tengan diferentes bancos y tal con el programa nuclear de Irán, porque es la mejor manera de presionar al gobierno de Irán para que reconsidere que es lo que más le interesa, es de entrar en unas negociaciones serias para demostrarle al mundo que de verdad su intención es pacífica, que es un programa nuclear pacífico, que no lo es, y ellos tienen la obligación de demostrarlo. Entonces estas sanciones son muy importantes, se sigue presionando, los iraníes mismos, oficiales iraníes, han dicho que estas sanciones les están afectando, que son muy duras, y ellos tienen que hacer el cálculo ellos mismos que se están isolando. Es un país que se ve muy solo en el mundo, y a raíz de eso ellos tienen que ver que no hay otra salida salvo la de negociaciones. Es evidente que la comunidad internacional avanza hacia esas negociaciones, pero también es evidente que el régimen iraní está muy cerrado a ese tipo de negociaciones y que estas sanciones, pues, si hacemos una evaluación, señor Hammer, hasta este momento pues no han tenido mayor impacto. ¿Hasta dónde la comunidad internacional, o mejor Estados Unidos, va a seguir avanzando en el terreno de las sanciones y en qué momento se va a decidir por una opción militar? Bueno, yo diría que de hecho sí han tenido bastante impacto las sanciones. O sea, primero de todo, hemos también logrado frenar y desde luego disminuir el avance de las autoridades iraníes con respecto a su programa nuclear de armas. A raíz de estas sanciones es mucho más difícil para ellos conseguir el tipo de material que ellos necesitan para avanzar en ese programa de armamento. Obviamente la presión económica significa que tienen menos medios económicos para apoyar a ese programa. Entonces yo diría que desde luego sí están teniendo impacto, y eso es lo que tenemos que seguir, con ese mismo tipo de determinación, el mundo unido, presionando a Irán. Esperemos que al fin del día vean que la única salida, desde luego, son las negociaciones que deberían tomarse a cabo para que ellos puedan ofrecer la transparencia que le está pidiendo el mundo. Nosotros estamos bien claros, el presidente Obama habló aquí hablando del Estado de la Nación el martes muy claramente, diciéndole a Irán que no se le va a permitir que consiga y desarrolle bombas atómicas, que este programa no se puede permitir que se realice, y que a la vez todavía tienen la oportunidad de resolver este tema pacíficamente a través de negociaciones, y eso es lo que quiere ver el mundo, que por fin se pongan ellos en serio y que demuestren lo que se espera de ellos, que ellos mismos vivan y respeten las normas internacionales.